¿Qué tal? Soy el doctor Nick Rioja y en esta ocasión vamos a hablar de una metodología que hemos creado en Nicocio para que las pymes puedan empezar a incorporar la ciencia de datos y el machine learning en sus empresas y desde luego obtener valor con ello. En todo el mundo, empresas de todos los tamaños están haciendo uso de la ciencia de datos y el machine learning para obtener beneficios. No importa si es una empresa pequeña o si es una gran multinacional, todas ellas están haciendo uso de esto. ¿Pero por qué lo hacen? Bueno, porque la ciencia de datos y el machine learning les ayuda a reducir los costos de operación y también les ayuda a incrementar las ganancias que tiene el negocio. Hay muchos beneficios que nos puede dar, pero los más importantes los tenemos acá. En primer lugar, vamos a mejorar las predicciones del negocio. Es decir, con los datos que ya tenemos del negocio, podemos nosotros crear modelos que nos ayuden a hacer predicciones más precisas de cuál es el comportamiento que va a tener el negocio. Tenemos desde luego ayudas en venta y marketing, nos permite conocer mejor a nuestro público objetivo, a nuestros clientes, sus comportamientos, sus patrones y esto desde luego nosotros lo podemos traducir a mayores ventas o a tener un marketing que sea mucho más efectivo. Nos ayuda en la interpretación de los datos. En lugar de tener un Excel con una gran cantidad de valores, bueno, gracias a la ciencia de datos nosotros podemos hacer una interpretación que nos ayude a mejorar las decisiones que hacemos en el negocio o a entender qué es lo que está sucediendo con él. Desde luego podemos conocer mejor a los clientes y a sus necesidades y con esto dirigirnos para cubrir esas necesidades y obtener beneficios o incrementar la cantidad de clientes que nosotros tenemos en el negocio. Al tener información útil, pues desde luego esto nos va a llevar a que podamos definir objetivos realistas y alcanzables en nuestro negocio y también entender tanto el comportamiento de las ventas como el comportamiento general del mercado y estar atentos a cambios en el mercado que nosotros podemos aprovechar y tener oportunidades de incrementar nuestro negocio. También nos ayuda a mejorar el servicio al cliente y las relaciones generales con el cliente. Estos son solamente unos beneficios, no son todos. Tenemos más beneficios que nos puede dar la ciencia de datos y el machine learning. Muchos quizás les venden la ciencia de datos y el machine learning como una entidad mágica que les resuelve los problemas a las empresas, pero realmente hay que ser objetivos, hay que ser realistas y tenemos que conocer por qué la ciencia de datos fracasa con las pymes, qué es lo que nos puede llevar a fracasar cuando nosotros estamos intentando incorporar este tipo de tecnologías. Aquí tengo las razones principales para esto. Y una de ellas es que no tienen un proceso lógico y progresivo que les dé valor a cada paso. Vamos a ver un poco de cada una de ellas. En primer lugar, es que desconocen qué es la ciencia de datos y qué es el machine learning. No solamente los dueños de la empresa, los directivos, sino que muchas veces incluso el personal que se encarga de tecnologías de información adentro de la empresa no tienen un conocimiento acerca de qué es la ciencia de datos y el machine learning y cuáles son los beneficios o la forma de incorporar correctamente. Entonces el desconocimiento es el primer problema. Podemos tener expectativas muy grandes, expectativas gigantescas acerca de que esto nos va a solucionar muchas cosas, pero si realmente no conocemos y contextualizamos correctamente estas tecnologías, ese es el primer problema al cual nos enfrentamos. Otro problema que encontramos son los altos costos de entrenamiento. Las empresas que hacen bootcamps o las universidades que entrenan en estas áreas, bueno, pues cobran cantidades fuertes de dinero. Y la pequeña y mediana empresa generalmente no puede aportar esa cantidad de dinero para llevar a cabo el entrenamiento de sus personas. El siguiente problema es que los bootcamps suelen durar 6 meses, 8 meses y son muy intensivos. Entonces no da tiempo a que ese conocimiento madure en las personas que están siendo entrenadas. Por lo tanto, no pueden aplicarlo, no adquieren la experiencia necesaria para poder aplicar ese conocimiento. Aquí sucede lo que llamamos el síndrome del programador de model.fit, es decir, aquellas personas que entienden perfectamente el código pero que no pueden aplicarlo en situaciones de la vida real.
El siguiente problema que hemos visto es que las empresas quieren hacer proyectos muy grandes de inicio y generalmente estos proyectos van más allá de la experiencia que tiene su personal en ese momento o requiere de datos que todavía no ha generado la misma empresa. Es decir, que la empresa trata de morder más de lo que realmente puede masticar. La falta de experiencia más los proyectos muy grandes y también el alto costo de entrenamiento hace que la pyme sienta que no está obteniendo un valor por la inversión de forma rápida y eso desalienta a los empresarios para seguir aplicando e incorporando este tipo de tecnologías. También puede resultar que la empresa no tenga los datos apropiados para poder tener un desempeño adecuado en el modelo de ciencia de datos o de machine learning que está intentando crear. Puede tener la empresa pocos datos, puede tener la empresa una gran cantidad de datos, pero que no sean apropiados. Entonces el no saber generar o el no tener esos datos es también un problema muy importante. El último problema que hemos detectado son los tiempos de entrenamiento largos, porque generalmente para un bootcamp estamos entre 6 y 8 meses y si se quieren hacer cosas más avanzadas como meter deep learning, como poder utilizar por ejemplo visión por computadora, bueno pues esto todavía se incrementa más, entonces puede llegar a desesperar a los directivos de la empresa tener entrenamientos tan largos sin ver cosas que realmente estén aportando valor a la empresa. Suele suceder también que muchas veces los cursos a los que entra nuestro personal no están creados de una forma lógica. Por ejemplo, empiezan a ver temas avanzados como es el deep learning antes de ver las bases o tener los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo eso. Y eso hace que se produzcan lagunas en el conocimiento y si bien nuestro personal fue entrenado, pues esas lagunas generan problemas al momento de tratar de crear soluciones reales para la empresa. ¿Cuál es el problema y el reto al cual se enfrentan las pymes que no están utilizando ciencia de datos y machine learning? Bueno, el problema principal es que van a perder competitividad. Porque si ustedes tienen su empresa y su competidor que tiene el mismo tipo de producto o servicio está utilizando machine learning o ciencia de datos, bueno, pues van a competir no solamente contra su producto, van a competir contra alguien que tiene menores costos de producción, alguien que tiene menores problemas en la cadena de suministro, alguien que tiene mejor comunicación con sus clientes y los conoce mejor, que su marketing funciona de manera mucho más eficiente. Entonces realmente el problema real es la pérdida de competitividad. Pero afortunadamente hay una solución para esto. Y esta solución es el roadmap que nosotros en Nicosio hemos creado para ayudar a las pymes a utilizar ciencia de datos y machine learning y de esa manera obtener beneficios. El roadmap es un roadmap realista que pueden implementar las pymes y vamos a evitar o disminuir esos problemas que vimos al inicio para que pueda hacer algo que realmente les resulte útil y les dé valor. Este es nuestro roadmap esencial. Lo que estamos buscando es que la empresa pueda construir bases sólidas en ciencia de datos y machine learning. ¿Para qué? Para evitar todos aquellos problemas que vimos al inicio. Este roadmap se está dividiendo en 3 etapas. La primera etapa es analítica e ingeniería de datos, seguida de regresión y después tenemos clasificación y clustering. Cada una de estas etapas va a solucionar problemas diferentes. Y lo que se busca es que aquellas personas de la empresa que sean entrenadas a partir de esto, pues no solamente adquieran los conocimientos, sino que también se les dé tiempo suficiente para adquirir experiencia en esos conocimientos y empezar a generar valor a la empresa antes de continuar con la siguiente etapa. La primera etapa es analítica e ingeniería de datos, que consta de 3 cursos. ¿Qué es esto de la analítica? Bueno, hay que entenderla muy bien, porque muchos piensan que cuando nosotros adquirimos un software como Power BI o como Tableau y entrenamos a alguien en su uso, ya estamos haciendo analítica, pero no es cierto. La analítica va mucho más allá de generar gráficas bonitas o gráficas interactivas para presentar a los directivos o para presentar a los inversionistas. La analítica es algo que se aprende, es algo que se va desarrollando e incluso no necesitamos invertir en software. Podemos utilizar Python y sus bibliotecas que son totalmente gratis para poder llevar a cabo el uso de la analítica.
La analítica, desde luego, nos ayuda a responder preguntas. Si nosotros tenemos preguntas acerca del comportamiento del negocio, la analítica nos va a ayudar a resolver eso. Y muchos se quedan ahí, pero la analítica va mucho más allá de únicamente responder preguntas. Y la parte más importante que muchos no entienden acerca de la analítica es que nos ayuda a generar nuevas preguntas. Una vez que hemos respondido esas preguntas que tenemos, al observar la información que adquirimos de los datos, generamos nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas son valiosas porque son preguntas sobre cosas de las cuales nosotros no teníamos conciencia que existían o que estaban pasando en el negocio y que nos van a ayudar a mejorar el negocio, resolver problemas y tomar mejores decisiones. Entonces la analítica nos está permitiendo entender y descubrir patrones en el negocio. También nos sirve para mejorar la comunicación de lo que sucede en el negocio. Muchas veces, si vemos simplemente un Excel con una gran cantidad de información, no podemos comunicar tan bien. Pero si hacemos una visualización de esa información dentro de cierto contexto, pues podemos entender y comunicar mejor lo que está sucediendo. Entonces entendemos los datos actuales de la empresa, lo que está pasando en este momento. Cuando nosotros estudiamos analítica e ingeniería de datos, pasa algo muy importante. ¿Y qué es? Bueno, pues resulta que el 80% del esfuerzo de crear una aplicación de ciencia de datos o de machine learning consiste en tener los datos adecuados para el modelo. Y ahí es donde fallan muchas empresas, porque se dedican únicamente a generar el código, a generar el modelo, el algoritmo, y se olvidan de adquirir los datos correctamente. Al estudiar la ingeniería de datos, nosotros aprendemos qué tipos de datos son valiosos, cómo tenemos que adquirirlos, y de esta manera la empresa puede generar una política de adquisición de datos que realmente le resulte útil para las siguientes etapas. Recuerden, los datos son sumamente valiosos y si los adquirimos de manera correcta y sabemos cómo adquirirlos, pues hay mayores posibilidades de éxito en nuestros proyectos de ciencia de datos y machine learning. Tenemos que entender que el adquirir valor al utilizar ciencia de datos y machine learning no es algo que sucede de golpe. No es que al llevar a cabo un proyecto voy a tener de repente un 30% de mejora en mis actividades, sino que es algo que sucede poco a poco, que vamos piedra con piedra construyendo una casa. Entonces, quizá parte de la analítica en algún proceso me dé un incremento del 2%, en otro me dé del 1.5%, en otro del 5% y luego al meter las siguientes etapas voy teniendo un incremento en una sección del 2%, pero al ir sumando esos pequeños incrementos nosotros tenemos una mejora considerable. Entonces, una vez que la gente ha sido entrenada en analítica e ingeniería de datos y a través de la analítica empieza a dar información que resulte útil, que resulte de valor y haga su política de planificación de adquisición de datos, bueno, pues podemos pasar al siguiente modelo. En esta etapa vamos a estudiar la regresión. Tenemos muchísimos modelos de regresión, pero no vamos a hablar de ellos porque lo que nos interesa es esos beneficios que puede darle al negocio. En primer lugar, la regresión nos va a permitir entender la importancia de las variables en el negocio. Todos los negocios tienen muchas variables y nosotros podemos utilizar la regresión para ver cuáles son las variables más importantes, las variables que tienen mayor impacto en nuestro negocio o en algún proceso en particular del negocio, lo cual ya con eso es muy útil. También nos permite hacer predicciones de oportunidades y riesgos. ¿Por qué? Porque podemos hacer simulaciones cambiando valores de esas variables para entender cómo se comportaría a futuro determinada acción que vamos a llevar a cabo. Nos permite hacer análisis de demanda para saber a futuro. Eso es algo muy importante de la regresión, que nos permite llevar a cabo predicciones de cómo pueden suceder las cosas a futuro. Entonces podemos hacer análisis de demanda para saber qué tanto se va a estar vendiendo nuestro producto a futuro. También predicciones de impacto en una inversión, encontrar el mejor precio de venta tomando información de nosotros o información también de la competencia. Llevar a cabo optimizaciones de procesos nos permite hacer decisiones que sean informadas, no decisiones que nosotros tomemos simplemente porque pensamos que así es mejor, sino decisiones informadas.
Digamos que nosotros pensamos que si extendemos las horas de operación de nuestro local vamos a tener mayores ingresos y nos quedamos con esa idea y lo hacemos. Entonces estamos haciendo una decisión que no es informada. Pero gracias a la regresión podemos hacer un modelo, podemos hacer una simulación y ver si realmente el extender esas horas de operación nos va a dar beneficios o no nos va a dar beneficios. Quizá los gastos de extender las horas de operación del local sean mayores que los beneficios que nosotros estamos obteniendo por ese tiempo extra. Y gracias a la regresión, bueno, podemos llevar a cabo todo ese tipo de simulaciones y tomar nuestras decisiones de forma informada. Podemos también hacer corrección de errores. ¿Por qué? Porque en un proceso donde suceden errores, podemos utilizar la regresión para entenderlo mejor y poder detectar dónde se encuentran errores en ese proceso y de esa manera mejorarlo. En esta etapa, entonces, la persona que se esté entrenando va a aprender diferentes técnicas de regresión para poder resolver estos y más problemas y seguimos obteniendo valor. Aquí lo recomendable es hacer proyectos pequeños para ir adquiriendo experiencia, ir adquiriendo mayor cantidad de datos y empezar a dar valor. Aunque recuerden, quizá vamos a dar valores pequeños, pero la suma de esos valores pequeños es lo que nos va a llevar a grandes beneficios. O quizá con suficiente experiencia y práctica ya podamos empezar a hacer proyectos que utilicen regresión y que sean mucho más grandes y de mayor impacto positivo para la empresa. La siguiente etapa de nuestro roadmap esencial es la clasificación y el clustering. ¿Qué sucede acá? ¿Qué podemos hacer con clasificación y clustering? En primer lugar, vamos a poder encontrar patrones en los datos, encontrar patrones que no nos resultan obvios o que no podemos ver directamente a través de la experiencia del negocio. Entonces, estos patrones nos pueden dar información muy útil para generar nuevas estrategias de negocio. La clasificación y el clustering se utiliza muchísimo para hacer segmentación del mercado. Entonces, si ustedes tienen interés en llevar a cabo una segmentación del mercado que sea lo más realista y objetiva posible, bueno, estas técnicas nos los van a permitir hacer. También cuando hacemos una segmentación del mercado podemos conocer las características de cada tipo de cliente, qué variable es importante para cada tipo de cliente y de esta manera podemos hacer mejores políticas de marketing y podemos comunicarnos y ofrecer mejores servicios a cada uno de los estilos de cliente que nosotros tenemos. También, bueno, pues vamos a encontrar la probabilidad de perder un cliente. La retención de clientes es algo muy importante. Y gracias a estas técnicas podemos encontrar la probabilidad de saber si vamos a perder o no a un cliente en particular y llevar a cabo acciones para retenerlo. Esto nos permite entender el comportamiento del cliente. Se utilizan mucho estas técnicas para la detección de fraudes y también para la identificación de riesgos, lo cual, bueno, desde luego nos da beneficios directos. Y algo que también no debemos olvidar es que nos va a ayudar a reconocer clientes de alto valor, de tal manera que podamos concentrarnos en ellos y obtener mayores beneficios. Entonces las personas que están entrenadas en clasificación y clustering van a poder empezar a generar aplicaciones y soluciones para resolver este tipo de problemas y otros y desde luego pues darles mayores beneficios a los negocios. Ese fue nuestro roadmap esencial, pero desde luego hay más. Están los sistemas de recomendación como los que utiliza Netflix y Amazon para recomendar al cliente productos que pudieran resultarles interesantes y de esta manera incrementar nuestras ventas. Con el procesamiento del lenguaje, nosotros podemos hacer una publicación en redes sociales y luego utilizar la inteligencia artificial para adquirir todos los posts y comentarios que hacen las personas y poder hacer un análisis de sentimiento y ver cuántas personas tienen una visión positiva o negativa de nuestro producto o servicio. Las series de tiempo son utilizadas principalmente en el ámbito financiero, pero las podemos utilizar en otras áreas y nos permiten hacer predicciones del comportamiento de elementos basados en tiempo. Por ejemplo, el comportamiento del valor del dólar, del valor del Bitcoin. La visión por computadora nos va a ayudar para que nosotros a través de una cámara y la inteligencia artificial podamos hacer identificación o detección de cosas que están sucediendo. Es muy utilizada para que podamos mejorar la calidad de los productos.
ya que gracias a la visión por computadora nosotros podemos detectar tolerancias, acabados, texturas, etc. También está siendo utilizada en la industria de los alimentos, por ejemplo, para detectar cuáles frutas llegan en buen estado y cuáles frutas están en mal estado. El mantenimiento predictivo es muy importante. A diferencia de otros tipos de mantenimiento que nosotros tenemos, el mantenimiento predictivo nos permite tener una alerta temprana, a veces con semanas de antelación, de cuándo un equipo va a fallar. Esto nos da tiempo suficiente para obtener aquellas piezas y estar preparados para corregir el problema que tenga ese equipo. Con esto se reducen muchísimo los tiempos de paro que sabemos que son muy costosos adentro de la industria. Y también tenemos desde luego la parte de Deep Learning que tiene que ver con las redes neuronales, pero vamos a estar estudiando las diferentes arquitecturas y la forma como cada una de esas arquitecturas nos ayuda a mejorar algo en particular o a resolver un problema específico. Si ustedes desean conocer más acerca de cómo la ciencia de datos y el machine learning puede beneficiar a su empresa o de cómo podemos nosotros capacitar a su personal utilizando esta metodología, por favor comuníquese con nosotros. Puede comunicarse con Ana Laura Amut al correo aniamut@nicocio.com o también a través de WhatsApp con el link de WhatsApp B984B2. Muchísimas gracias a todos, espero que este video les haya resultado útil e interesante.